Buenos días, estimadas alumnas. Buenos días, El día de querido hoy profesor. vamos a analizar, se trata del tema a analizar es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero antes de continuar, vamos a hacer un poco de oración, ¿sí? Para que el Señor nos dé el entendimiento necesario para esta clase el día de hoy. Y bueno, no solamente para eso, ¿no? Sino para pedirle que pues nos cuide y nos proteja durante esta pandemia que estamos pasando. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicas. Les voy a pedir un grandísimo favor. Si alguien no puede entrar a la clase, me avisan para que yo les dé el acceso. Por favor. Bien, comenzamos. Ahí tenemos, este es el tema, es la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos el AE, que es plantea las consecuencias del sistema capitalista como modelo hegemónico que generó la Primera Guerra Mundial respecto al derecho por la libertad y autodeterminación de los pueblos de América Latina, México y su contexto local, contribuyendo a la construcción de sus proyectos de vida. Ese es el aprendizaje esperado. Bien, vamos a analizar algunas características de este conflicto. Tenemos algo muy importante que, bueno, yo resumí en dos preguntas, ¿no? Una de ellas es cómo fue que tras los desastres provocados por la Primera Guerra Mundial, el mundo continuó arreglando sus diferencias por medio de las armas. Acuérdense que hablábamos de una Liga de las Naciones que trataba de frenar este tipo de conflictos, ¿no? Pero no funcionó esa liga, ¿sí? Puesto que muchas naciones no respetaron los acuerdos que se tenían, no respetaron tampoco las medidas de prevención o las medidas de paz que se habían aprobado, no las obedecían, entonces pues no funcionó esa liga. Entonces no les importó, ahí lo que importaba era principalmente el ganar, ¿sí? La expansión, esas medidas de expansionismo, ¿sí? Esas medidas de conquista de otros territorios que de alguna manera les dieran riquezas en productos o en materias primas que se requerían para la elaboración de ciertos productos que pues ya eran comercializados en el mundo. Entonces aquí era pues ver quién ganaba más territorio, ¿no? Y qué consecuencias trajeron a la humanidad de estos conflictos armados. Esta pregunta es muy fácil y a la vez complicada de responder, ¿no? Porque si nosotros nos podemos analizar lo que generó la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pues ustedes nada más imaginen, vean la imagen que yo les puse ahí, las imágenes, y ustedes imaginen 30 millones de personas fallecidas por ese conflicto, ¿sí?
además de que otras consecuencias, como ustedes pueden ver ahí, en pérdidas materiales en cuanto a pues viviendas, ciudades completas. Entonces es algo muy fuerte, ¿no? Fueron las consecuencias, incluso también la crisis provocada en 1929, o sea, después de la Primera Guerra Mundial. Muchos países quedaron devastados, no tenían recurso económico, la gente no tenía empleos, pasaron una situación muy crítica, ¿sí? Pues se presume que en algunos momentos pues también mucha gente murió de hambre por no tener que comer, ¿sí? Entonces, muchas situaciones eh, surgieron a raíz de todos estos conflictos. Algunos países tardaron tiempo en reactivar su economía, ¿sí? Más sin en cambio, pues a la gente o a las personas de ese momento, pues no les quedó de otra más que pues, buscar refugio o incluso pues, buscar qué, qué comer, ¿no? Entonces, ustedes imaginan esas condiciones eh, en las que vivió la gente en esa situación, ¿no? Entonces, eh, continuamos con el tema. Únicamente eh, mencioné estas dos preguntas porque, bueno, es necesario que hagamos un poquito de análisis después de la Primera Guerra Mundial. O sea, cómo es posible Pues se le corta que la mucho. gente, que los mandatarios de las potencias, de las naciones, se corta. Profe, no se escucha bien. Ok, a ver, yo les voy a pedir de favor que quien esté poniendo la música, que la quite. Por favor, de forma respetuosa, tenemos que estar en clase, chicas. Profe, te Otra voy a cosa más. silenciar todos los... Profe, te voy a silenciar. Profe. ¿Sí me escuchas? Sí, mis, dígame. Te voy a silenciar todos los micrófonos y tú Sí, vas sí, a mis. abrir solo el tuyo, para que nadie lo abra hasta el final, para que te dejen con la clase, porque efectivamente estoy escuchando música. Tú abres tu micrófono nada más, por favor. Yo no te escucho, profe. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, estas preguntas, sí, únicamente nos hacen analizar cómo fue el primer conflicto, ¿sí? O la Primera Guerra Mundial, y las consecuencias que trajo consigo: muerte, hambre, desempleo, eh, viviendas destrozadas. O sea, trajo consigo muchos problemas, pues que las sociedades de algunos países tuvieron que enfrentar, ¿sí? Bien, continuamos. Okay. Bien, la Segunda Guerra Mundial surgió en función del incumplimiento entre las ideologías que amparaban sistemas políticos y económicos, ¿sí? Quiere decir,
cada nación tenía su forma de gobierno, tenía sus ideologías, ¿sí? Pero acuérdense que estaban en competitividad, ¿sí? Entonces, cuando una potencia dominaba un territorio pequeño, ¿qué era lo que, o cuál era su objetivo, aparte de dominarlo? Inculcarle sus creencias, imponerle sus reglas, sus políticas. Entonces, como que esa parte, y como esa parte fue la que hizo que muchos países entraran en determinados conflictos, ¿sí? Porque acuérdense que en algún momento de la historia vimos lo que fue el reparto de África, ¿no? Donde hicieron una reunión en Berlín, muchos mandatarios de las potencias que ya estaban surgiendo, y empezaron a repartirse algunos territorios africanos, ¿no? Por porciones iguales y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, eh, eso en algún momento, pues tampoco algunas naciones no lo respetaron, y al final de cuentas cada quien se dio la rebanada del pastel al tamaño que quiso, ¿no? Entonces, desde ahí se empezaron a generar pues ciertas dificultades, ¿sí? Entonces, aquí en esta, pues, en este segundo conflicto, pues no fue la excepción, seguía la situación expansionista, ¿sí? Muchos querían conquistar nuevos territorios, principalmente pues vemos a estos alemanes con muchos afanes, con muchas ideologías. La principal de todas pues era conquistar el mundo, ¿no? Entre otras, ¿no? Imponer su ley, ¿sí? Ahora nos dice, el temor al comunismo provocó que el gobierno británico adoptara una política de apaciguamiento respecto al expansionismo alemán. Quiere decir, muchos países prefirieron mantenerse pues en algún momento neutrales, ¿no? Para no entrar en conflictos. Principalmente, pues vemos aquí una de las potencias de ese momento, que era pues Alemania, ¿sí? No respetó un acuerdo que se le impuso al término de la Primera Guerra Mundial. Si ustedes bien recuerdan, nosotros mencionamos lo que fue el Tratado de Versalles, ¿sí? Que era una sanción que se le había impuesto a este país, Alemania, en donde pues tenía que reducir su número de efectivos del ejército y tenía que pagar indemnizaciones a los países afectados por la guerra, ¿sí? Entonces, pues definitivamente pues no se quedaron con los brazos cruzados, o más bien no se conformaron con la derrota de la Primera Guerra Mundial y no respetaron ese acuerdo de Versalles y trataron e intentaron expandir más su dominio, ¿sí? A lo que le conocemos como el expansionismo, ¿sí? El conquistar más territorios para explotar sus recursos naturales, ¿sí? Bien, aquí vemos otro factor bien importante, que son las alianzas. En algún tema también nosotros hablamos acerca de estas alianzas, y antes de la Primera Guerra Mundial se hizo lo que se le conoció como el sistema de alianzas, ¿sí? Y esto era pues que a los países, ¿sí? En unidad con otros protegían sus propios intereses, hacían grupos de amistades, digamos así, digámoslo así, ¿no? Alemania pues invitó a algunos países a formar parte de su alianza, y Francia pues también hizo su amistad con otros países, y entre ellos se cuidaban sus intereses. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que alguien de un equipo de un país extranjero desconocido quisiera invadir, automáticamente los que conformaban esa alianza, esa amistad, entraban inmediatamente en conflicto o a defender los intereses de su país amigo, por decirlo así. Entonces, vamos a ver que estos sistemas de alianzas no únicamente sirvieron durante la Primera Guerra Mundial, sino que en este nuevo enfrentamiento que es la Segunda Guerra Mundial,
nuevamente se hicieron algunos sistemas de alianza, pero de manera más, secreta, de manera más, de una manera más, más oculta a la luz del público, ¿sí? O a los ojos del público. Y nos dice aquí, como has podido apreciar, los fracasos de la sociedad de naciones fueron innumerables. Las violaciones al Tratado de Versalles, lo que les acabo de comentar, ¿sí? Y la firma de acuerdos secretos se hicieron comunes entre los países europeos, ¿sí? O sea, ya estaban haciendo pues negociaciones y claro, en este sentido pues cada país se fue al lado que más le convenía, ¿sí? Entonces, algunos países pues, se cambiaron de equipo, ¿sí? Estaban en el equipo de Alemania, pues fueron al equipo francés, y si estaban en el equipo francés, se fueron al equipo alemán. Entonces, pues vamos a ver que estos sistemas se hicieron a conveniencia de cada mandatario, de cada país, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que el país necesita, pues se hicieron estos acuerdos secretos, ¿sí? Y en 1936 un nuevo sistema de alianza surgió y la Unión Soviética también hicieron un acuerdo secreto para repartirse el territorio de Polonia. Aquí vamos a ver que el estallido de este segundo conflicto, pues fue aquí como tal la invasión a este territorio de Polonia, ¿sí? En la cual pues, nos dice la Unión Soviética hicieron acuerdos secretos para repartir el territorio, ¿sí? Entonces vamos a ver que cada equipo pues, también está viendo pues, hacia dónde expandir sus territorios, ¿sí? Acuérdense en una de un sistema de política y de gobierno expansionista, ¿sí? Y aquí pues no es la excepción. Los trastornos ocasionados por la crisis económica de 1929 y la escuela de tensiones internacionales producidas por la Primera Guerra Mundial prepararon el camino para una nueva guerra. Y esta crisis económica de 1929, que ya bien lo mencionó, fue el resultado de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, muchas naciones, y principalmente por las que pasó la guerra, donde hubo movimiento militar, ¿sí? La economía fue difícilmente reactivada, ¿sí? Lo que pues, provocó para las personas de ese momento, ¿sí? Muchas personas se quedaron sin hogar, sin empleo, vivían en condiciones pues deplorables, ¿sí? En algunas ocasiones pues en cuestiones de calle, y pues aparte de que, o sea, familias desintegradas, muchos niños huérfanos o desaparecidos, entonces todo eso pues fue consecuencia de este primer conflicto y que se tuvo que hacer una serie de cuestiones pues para poder reactivar la economía, pero no fue tan fácil. Eh, Acuérdense que hay un Banco Mundial Internacional que pues ya desde ese momento pues de prestar dinero pues a los a algunos recurrieron a él, pero pues aún así estaba difícil la situación, entonces ni así se lograban activar las economías. Cuando surge este nuevo conflicto nuevamente de la Segunda Guerra Mundial. Bien, aquí tenemos uno de los datos inicialmente de este conflicto y nos dice que en septiembre de 1939 Alemania ocupó el corredor de Danzig en Polonia. Sí, acuérdense que en la diapositiva anterior pues nos dice que
los soviéticos pues ya querían como que repartirse este territorio de Polonia, ¿sí? Y nos dice que Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Rusia, ¿sí? Que había sido aliada de Alemania. No tuvo los territorios de Turquía, Bulgaria y Finlandia como se habían pactado, por lo que en 1941 declararon la guerra a las potencias del eje. Los países opositores, Francia, Inglaterra, Rusia y a finales de 1914 Estados Unidos fueron considerados como los aliados. ¿Qué es lo que quiero decir? Que bueno, aquí ya vemos una división de países, aquí ya vemos como que más los equipos de los países que iban a participar en la guerra, ¿sí? Entonces, estaban muchos en desacuerdo por, por, la, por la toma de este territorio. Si alguien tiene alguna duda. No, profe, entendí todo. Ok. Apagamos el micrófono, por favor. Bien, entonces aquí ya vemos los dos equipos aquí. Aquí nos dice Francia, Inglaterra declararon la guerra a Rusia, que había sido aliada de Alemania. ¿Sí? Entonces aquí, y vamos a ver los países opositores, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. ¿Sí? Para que ustedes más o menos identifiquen los equipos, los dos equipos. Y aquí vemos ya con más claridad lo que es el territorio que se querían repartir, que es Polonia, y vemos que a un lado está Rusia, vemos aquí donde está la península balcánica, tenemos Alemania, ¿sí? Entonces tenemos Austria, o sea, aquí vienen todos los países que estaban cerca y que, bueno, realmente participaron en la guerra, ¿no? Tenemos hasta acá Italia, Francia, y hasta el otro lado del continente, pues tenemos Estados Unidos, ¿no? Que de alguna manera tuvo su participación en este movimiento. Además de ellos, muchos otros países simpatizantes del eje o de los aliados o antiguas colonias participaron en la guerra. Algunos pelearon, otros aportaron apoyo militar y víveres, y todos se encargaron de apoyar a una otra facción a través de la prensa y la propaganda. Así que sí, muchos otros países como el nuestro, pues también participaron en algún momento en la guerra, ¿sí? Pero únicamente por la vía de apoyo, aquí nos dice de mandar víveres, de mandar pues algún recurso que se necesitara para la guerra. Algunos fue con petróleo, algunos otros fue con armamento, algunos otros así con cuestiones por el estilo, ¿sí? Entonces, aunque no estuvieron como tal físicamente en la guerra, ¿sí? Pero pues sí mandaron apoyo, ¿sí? En ocasiones pues también mandaron tropas de soldados a apoyar, ¿sí? Pero pues por esos países nunca pasó la guerra, ¿sí? Y aquí tenemos ya más claro los países rivales o países los que iban a entrar en guerra. Tenemos los países del eje y los países aliados. Los países aliados eran Rusia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Y los países del eje, pues tenemos ahí a los alemanes, a los japoneses, y tenemos, me parece, Italia en esa posición del eje. Entonces, son como que las principales potencias donde pues realmente tuvieron un enfrentamiento muy fuerte. De hecho, podemos darnos cuenta de esa
de esa catástrofe, yo les voy a recomendar, si ustedes pueden ver la película de Pearl Harbor, ahí tenemos un poquito de, de lo que sucede durante este acontecimiento bélico y que nuevamente viene a cambiar el mundo porque, bueno, ya había más avances tecnológicos previos a la Primera Guerra Mundial. Entonces, los historiadores bien nos dicen que esta Segunda Guerra fue la más sangrienta, ¿no? Porque pues ya hubo más mejoría en cuanto a los armamentos, en cuanto a las organizaciones militares, y esto permitía pues mejores escenarios de guerra, ¿no? Entonces vemos que pues realmente todo esto pues sí conllevó a a un nuevo eh, cambio no bueno en toda la sociedad o del mundo. Bueno, aquí ya vamos a ver un poquito más acerca de lo que es el desarrollo de este conflicto bélico, ¿sí? En el cual pues nos comenta, nos habla de lo siguiente. Alemania estuvo la mayor parte del tiempo al frente de la ofensiva, ¿sí? Los alemanes estuvieron siempre al frente, ¿sí? Atacando al enemigo. Los altos mandos alemanes consideraban que el factor sorpresa daba superioridad a su ejército y tenían muy claro que su meta era poner en Europa el nuevo orden del Reich. Siguiendo la línea de ofensiva alemana, podríamos reseñar la guerra en tres fases. Ahorita vamos a ver en lo que consiste cada una de las fases y espero la siguiente clase nos dé tiempo a analizar cada una de esas fases, ¿sí? Entonces, bien, nos dice que para esto los alemanes recurrieron a muchas tácticas de guerra, espionaje. Aquí ya empezaban mucho esa parte de espionaje, empezaban a utilizar nuevas tecnologías, es cuando empiezan a desarrollarse pues los misiles teledirigidos, empiezan a desarrollarse nuevos tanques de guerra que permiten a Alemania y a los países del eje, pues de alguna manera tomar el control de la guerra, ¿sí? En un principio de este conflicto se mostraron muy, muy a la defensiva, ¿sí? Muy, muy fuertes, por decirlo así, porque pues, realmente tenían unas organizaciones muy extremas, por decirlo así, y únicamente no se permitían fallas en las decisiones militares, que era lo que pues marcaba mucho la diferencia de los países del eje y los países aliados, ¿sí? Cabe destacar que pues, también dependía mucho la lejanía de algunos países. Entonces, vamos a ver la primera fase. Tenemos la primera fase de la guerra relámpago, o más bien conocida como la guerra relámpago, y nos dice que durante este conflicto la victoria alemana entre septiembre de 1939 y julio de 1941. Los alemanes iban ganando territorio, ¿sí? Nos dice aquí, Alemania fracasa al invadir Gran Bretaña durante la batalla de Inglaterra. Entonces, aquí vemos que pues ganaba unas, pero pues tuvo que pasar mucho tiempo para que pudieran ganar otras, ¿no? Entonces vamos a ver que fue algo muy difícil. Como ustedes pueden observar la imagen, cuando el conflicto bélico se desató, las ciudades se veían así. ¿Sí? Ahí tenemos lo que es Inglaterra, ¿sí? La imagen es
el ataque nazi, ¿sí? A este lugar. Entonces vamos a ver que es algo complicado, ¿sí? Y no me quiero adelantar con las características de lo que se le conoció como ¿por qué la guerra relámpago? Tiene algo de especial este sentido, o sea, no es nada más porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Sino porque pues de alguna manera algunos proyectos o estrategias que se llevaron a cabo en ese momento pues debían de tener un nombre, ¿no? Muchos ataques, muchos eh, estrategias de guerra fueron conocidas por su nombre, ¿no? Que le dio cada ejército, cada militar, ¿no? Entonces, aquí no fue la excepción y vamos a ver qué es lo que sucede en la siguiente fase. Aquí nos dice, segunda fase, el equilibrio entre los dos bloques, entrada de los rusos y los estadounidenses a la guerra de parte de los aliados a quienes apoyaron o apoyan desde julio de 1941. ¿Sí? Aquí vamos a ver que pues entra nuevamente lo que es Estados Unidos, eh, entra lo que es Rusia, apoyar a Francia, ¿sí? Y vamos a ver que en este sentido pues se nota una estabilidad en el conflicto. ¿Qué quiere decir? Pues los países del eje estaban muy fuertes, ¿sí? Entonces con la entrada de estas otras dos superpotencias a los países aliados pues se marca una diferencia muy grande, y que aquí dice que pues hubo como que un equilibrio mayor entre ese enfrentamiento, ¿sí? Aquí tenemos una imagen también de aquel conflicto y nos dice: en 1943 Alemania es derrotada por la Unión Soviética en la batalla de Stalingrado y los rusos comienzan su avance hasta Berlín, ¿sí? Aquí vemos también conflictos muy fuertes, ¿sí? Y aquí vemos a una Alemania derrotada en un punto, de guerra, porque hubo muchos puntos de guerra. Este solamente es uno de los muchos escenarios de la guerra en los cuales empezaban a perder los alemanes. Entonces, tuvieron en ocasiones por retroceder, ¿sí? Para no perder muchos efectivos, ¿sí? Entonces, es así como empieza a equilibrarse la cosa. La tercera fase o ofensiva es la victorias aliadas entre Rusia, que desembarcó en Normandía y derrotó a Japón en el Pacífico en septiembre de 1943 y agosto de 1945. Aquí también nos marca lo que yo les comentaba, ¿sí? Ustedes, si ustedes quieren comprobar esta parte, un hecho histórico real, ¿sí? Que se llama Pearl Harbor, ¿sí? Ustedes pueden verificar en esa película lo que sucedió de este conflicto denominado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En esta tercera fase es cuando sucede este conflicto de Pearl Harbor, en donde los japoneses toman por sorpresa a Estados Unidos, ¿sí? Que estaba precisamente en una isla de Hawái, ¿sí? Y bueno, fueron sorprendidos, ¿sí? Acuérdense que anteriormente nos decía que los alemanes decían que el ataque sorpresa era como que algo que le daría mejor resultado a su ejército. Entonces vamos a ver que en ese sentido pues lo aplicaron. Sí, dime. Es de mi compañera, que si la puede dejar entrar, por favor. Ya, listo. Gracias. Sí, entonces
vamos a ver que yo las invito, ¿sí?, a que vean esa película de Pearl Harbor en algún momento para que ustedes se den una idea de lo catastrófico que fue ese ataque, ¿no? Donde pues la Marina de Estados Unidos sufrió muchas pérdidas lamentables, sí, pero más en cambio eso les dio más, como que más coraje y valor para enfrentar a la guerra. Y bueno, pues todo termina este conflicto que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, con un arma secreta de Estados Unidos. En ese momento también era, era algo acelerado, ¿sí?, porque el desarrollo de armas estaba en constante crecimiento. Entonces, ahí no fue la excepción del desarrollo de armas. Pero de eso hablaremos la siguiente clase. Bien, chicas, pues antes de que nos gane el tiempo, únicamente comentarles, ya se les había mandado desde el día viernes o jueves, lo que es un correo, ¿sí? Se les dieron a ustedes correo para entrar a la aplicación de Classroom, ¿sí?, en donde ustedes ya tienen su actividad y deben de contestarla por ahí, ¿sí? Lo único que tienen que mandar a Aula 24 es la captura de pantalla de Classroom, en donde ustedes ya tienen contestada su actividad, ¿sí? Y esa es la que me van a subir a Aula 24 únicamente, ¿sí? No me van a subir otra cosa más que eso. ¿Alguna duda de la actividad? Sí, vamos a escribir. A ver, aquí está la actividad. Esto es lo que ustedes tienen en Classroom y es lo que van a contestar, ¿sí? Me van a realizar la actividad que está aquí y me van a contestar un formulario que tienen en esa cuenta de Classroom, ¿sí? Pero, profe, Sí, dime. va a estar la tarea en aula, ¿no? En Aula únicamente lo que me vas a mandar es una captura de tu actividad contestada en Classroom, como evidencia de que ya lo hiciste. Profe, pero también en Classroom se puede mandar la tarea. Ah, Sí, sí, sí. ya. La verdad es que Sí, yo sí. entré al Chrome o que lo tenga usted agregado. A ver, repito nuevamente, o sea, no tienen que hacer la tarea doble vez. Únicamente vas a tomar una captura de lo que ya hiciste en Classroom, una foto y la mandas a Aula 24, nada más. ¿Sí me doy a entender? Ok. No. O sea, ya hiciste tus Profe, actividades de Classroom, ahora le vas a tomar una foto y esa foto me la envías únicamente a Aula 24, nada más. ¿Hay duda todavía? Profe, una pregunta, ¿ya subió las actividades? Profe, ¿ya Sí, subió las actividades en Classroom? sí, están desde el día jueves. Profe, acabo de entrar y no hay nada, solamente hay una invitación de usted sobre una clase y le pongo unir y ya no dice nada. Acabo de Exactamente. entrar antes de De empezar todas la maneras, clase. miren, yo ahorita voy a entrar y checo nuevamente. Si algo sucede por ahí, lo checamos. De todas maneras, aquí está la actividad. Cópienla. Profe, pero sí está la tarea, yo ya la encontré. Les digo que sí está, pero Claro, chequen sí, profe, ustedes. sí está. No, Es que profe, yo tampoco la puedo ver. No, entonces. necesitas, si utilizaste la cuenta que te mandaron de la escuela. Yo sí, Sí, profe. profe, ya estoy registrada y todo. Sí, porque si no usas la cuenta de la escuela, la que te mandaron de la escuela, no te va a aparecer nada. Entonces, forzosamente tienes que ingresar con la cuenta que te dieron de la escuela para que puedas observar las tareas. Porque sí, ya está la actividad. De todas maneras, si no pudieran entrar, aquí están las actividades que van a realizar para que Sí, las sí, puedan la mandar. encontré.
el formulario también está ahí en Classroom para que ustedes lo puedan contestar. ¿Sale? Únicamente quiero una foto de lo que ya me mandaste tu actividad. Ya nada más quiero que saques una foto y me la mandes a aula 24. No quiero otra cosa. ¿Sale? Dice, Ok. ¿por qué inició? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Todo fuerte y claro? Más o menos. Ok. Bueno, cualquier duda me mandan, comentan ahí en la tarea de aula 24 y para que les pueda aclarar. Bueno, pues ya para terminar, vamos a dar gracias. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicas, que tengan un bonito día. Cuídense mucho y cualquier duda, yo estoy aquí para aclararles. Muchas gracias. Sí, profe, igualmente.